Ya está. Es que ahorita, bueno, había escuchado que la mamá de mi hermana Reina estaba enferma. ¿Y para qué oran, hermanos? Se los comparto. Estaba escuchando que el tumor que tiene la hermana es cancerígeno. La hermana Reina ha sido una gran bendición aquí al colegio bíblico, la verdad, en todos los aspectos, porque se ocupaba alguien como ella para tener orden en las calificaciones, en todo eso. Y la verdad que la hermana ha sido una gran bendición. Y les voy a leer el mensajito que me envió la hermana para que estén orando. La verdad que, Dios mío, a veces me quedo pensando cómo necesitamos tanto orar unos por otros. De verdad, hermanos, lo necesitamos tanto y a veces no lo hacemos y haga un hábito, hermanos, haga un hábito de la oración. Fíjese, ayer me mandó un mensaje la hermana que su mamita el día de hoy tendría una operación, ¿verdad? La cirugía de riñón. Y bueno, también que Dios proveyera las necesidades porque les pidieron la casa donde viven, allá, hermana Reina, en Chicago. Y luego dice aquí en el mensajito que me mandó en la tarde, dice, Dios le bendiga, pastor, para dejarles saber que la cirugía de hoy de su mamá salió bien, aunque sí les confirmaron que su mamá tiene un tumor cancerígeno en el riñón derecho y lo más probable es que se lo saquen. Entonces, oremos mucho por mi hermana Reina para que Dios pueda obrar y pues más que nada que pues su mamá pueda estar bien, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos la clase orando? Vamos a orar. Padre, gracias, le damos Dios. Yo sé que ahorita el pastor Omar oró por la clase, pero queremos pedirte de manera especial por la mamá de mi Estoy en la clase hermana. todavía, Te la rogamos, Señor última. Padre mío, que tú obres y guardes a la mamá de mi hermana Reina, Padre Santo. Te lo rogamos de corazón y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ok, excelente, hermanos. Una disculpa, no me gusta empezar la clase así, pero pues yo creo que era necesario, hermanos, empezar orando por la mamá de mi hermana Reina. Y yo sé que en sus oraciones usted la va a incluir. Apaguen su micrófono, hermanos. No quiero ir a nadie hablando a menos de que yo se lo pida, por favor. Apaguen su micrófono. Algo que me carga, hermanos, que me preocupa es la poca oración que tenemos, el poco orden, la poca disciplina, lo fácil que es. Mire, si usted va a ser siervo, si usted va a ser sierva de Dios, debe ser usted una persona ordenada, cumplida. Por ejemplo, yo siempre veo aquí en los alumnos que de repente ponen excusas, ¿verdad? De que no tuve tiempo. Imagínese, hermano, cuando le toque ser pastor a usted, que tenga que predicar 3 sermones a la semana. Y eso es mínimo, ¿verdad? Entre semana, domingo en la mañana, domingo en la tarde, clases, visitas. Hermano, enséñense a ser ordenados. Enséñense, hermanos, a no dejar todo para el último. Habla mal de un siervo de Dios, dejar todo para el último. Enséñense a ser ordenados. Ok, hermanos, se los pido. Mira que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10. Vamos a entrar en materia. Dice Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué? Dice el 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y vamos a ver aquí unos apuntes, hermanos, que tengo, del libro de Warren W. Wiersbe, que le quiero compartir, que me gustó mucho. Vamos a ver estos puntos, ¿ok? Vamos a ver rápidamente lo siguiente. ¿Cuáles eran las razones por las cuales los judíos rechazaron a Cristo? Porque al final del día, hoy en día, hermanos, los judíos siguen rechazando a Cristo. ¿Cuál es la razón? Fíjense qué interesante, el punto número 1, aquí lo vemos en negritas, dice aquí, no sintieron la necesidad de ser salvos. Y usted se preguntará, bueno, hermano Hugo, ¿y por qué no sentían esa necesidad de arrepentirse, no sentían esa necesidad de buscar a Dios? Bueno, no la sentían, hermanos, porque ellos pensaban, fíjate qué interesante, que con el solo hecho de ser judíos, ellos iban a entrar a la gloria. Aunque fuera la peor persona, aunque fuera la peor ser humano,
solamente el hecho de ser judíos ya les abría la puerta para ser salvos. Obviamente eso no es bíblico ni es correcto, pero era lo que muchos pensaban. Fíjate qué interesante, dice, hubo un tiempo cuando Pablo habría estado de acuerdo con su pueblo. Acuérdense que Pablo no era cualquier judío, era un judío extremo, era un fariseo, hebreo de hebreos. De hecho, fíjense, vamos allá en la palabra de Dios y le voy a pedir al hermano Elton Gómez, si es tan amable, que me lea este versículo en el libro de Filipenses, capítulo 3. Mire qué dice la palabra de Dios en Filipenses, el capítulo 3. Vamos para allá todos en su Biblia. Filipenses, capítulo 3. Y dice la palabra del Señor rápidamente. Vamos a leer Filipenses 3, del 4 al 5. Filipenses capítulo 3, Eglinton, texto 4 y texto 5. Léelo bien fuerte, mijo, por favor. Adelante. Aunque yo tengo también, y se escucha, Sí, se escucha bien, adelante. se escucha, Sí, se escucha, adelante. aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Filipenses 3, 4. Y Aunque yo 5. tengo también de confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidados al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Lea el 6 también, hermano, por favor, el 6. 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Gracias, mi hermano Elton. Fíjese qué interesante, hermano. Aquí nos está narrando o nos está hablando alguien que no era cualquier judío, sino que era un judío fariseo. La palabra fariseo tiene su raíz en separado, eran los separados, eran los consagrados, eran aquellos judíos que habían decidido vivir su vida literalmente palabra por palabra, tilde por tilde, en base a la ley. Pablo era un fariseo. Y por eso Pablo podía entender el contexto, la razón, el sentir de su pueblo. Y por eso Pablo tenía ese quebranto, porque Pablo sabía que su pueblo tenía un corazón duro hacia el Mesías. Por eso ellos no sentían, número uno, la necesidad de ser salvos. Hubo un tiempo en que Pablo hubiera estado de acuerdo con ellos, porque Pablo mismo se oponía al evangelio. ¿De qué manera, hermana Emily Reyes, se oponía Pablo al evangelio, según la Biblia? Le escucho. No escucho la hermana, no se apure. Alguien que me comente de qué manera se oponía Pablo al evangelio. ¿Qué es lo que hacía Pablo antes de ser salvo? Perseguía a los judíos. Perseguía a los cristianos. Exactamente. De hecho, cuando se convirtió, ¿a dónde iba y qué iba a hacer? Iba a Damasco para tener cartas y así poder perseguir a los judíos en el camino. No dude, hermano, no le quepa duda que chance Pablo hasta mató a cristianos en una de esas. Y no lo veía mal porque los consideraban enemigos de la ley. Ahora, con eso en mente, fíjese qué interesante. Consideraban que Jesús era un impostor. Israel juzgaba que los gentiles necesitaban salvación. Fíjate qué interesante el pensamiento de los judíos. Los judíos pensaban que solamente los gentiles necesitaban salvación, pero que ellos definitivamente no la necesitaban. En varias de sus parábolas, Cristo señaló esta actitud equivocada. ¿Quién me dice una parábola que haga énfasis en la actitud equivocada de los judíos, que los judíos solamente ocupaban la salvación, perdón, que los gentiles solamente ocupaban la salvación y no los gentiles? Alguien que me diga una parábola en la que Jesucristo hizo ese énfasis rápidamente. ¿Cuál le vino a usted a la mente?
Pastor, ¿podría repetir, por favor? Claro que sí, presten atención, ahí le va. ¿Cuál parábola? Estamos hablando en el contexto, presten atención al contexto, de que Pablo era fariseo, pero de que Jesucristo cuando predicó, porque los judíos pensaban que ellos no necesitaban salvación, sino los gentiles. Pero en varias de sus parábolas, Jesucristo explicaba que ellos también ocupaban la salvación. Mencione una parábola que Jesucristo usó para hacer notar que no solamente los gentiles necesitaban la salvación, sino también los judíos. O una parábola en la cual se muestra que el gentil recibía más el evangelio que el judío. ¿Cuál le viene a usted a la mente? ¿Sí? ¿Cuál? No los escucho. Pastor, aplicaría la del gran banquete donde hicieron una gran cena, pero pues, no llegó nadie. Ándele, esa es una de las que aplica, ¿verdad? Que dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? O sea, acuérdense que en el contexto Jesucristo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan cuando una mujer que tenía una hija atormentada va con Cristo y Cristo le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Sí, pastor. Algo fuerte, ¿verdad? Pero la mujer, fíjate, la mujer no se ofendió. La mujer dijo, sí, señor, pero unos perritos comen de las migajas. Dando a entender que no solamente los gentiles eran judíos eran salvos, sino los gentiles. Ahí les va una. Ahí les va una que me viene a la mente. ¿Cuántos han escuchado la parábola? Bueno, no es una parábola, de hecho, es una historia que sí pasó, un milagro de sanidad de Cristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo iba en una aldea y de repente le salieron al encuentro 10 leprosos que le gritaban, Jesús, maestro, sánanos. Y que Jesucristo les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos iban, fueron limpiados. Y el Señor sanó a 10. Pero dice la palabra de Dios que de esos 10, solo uno volvió. Pero ahí le va lo interesante. ¿De qué nacionalidad era el que volvió? Samaritano, pastor. Exactamente, Samaritano. exactamente. ¿Y qué nos enseña ahí eso? Que la salvación es también para los. Exactamente. Por ejemplo, Cristo no se hace. exactamente, exactamente, muy bien. Ahora fíjense, muchas de las veces Jesucristo les hace ver a los judíos que ellos también necesitan la salvación. Ahora, fíjate qué interesante. Porque, ¿qué tipo de Mesías esperaban los judíos? Por el contexto, acuérdense que estamos en el libro de Romanos y el imperio que gobernaba era el imperio romano. Los judíos no querían un Mesías espiritual. Cristo vino, pero a liberarlos de la condenación del pecado, de la condenación del infierno. Pero los judíos, por el contexto histórico-cultural que estaban viviendo, esperaban un guerrero. Esperaban a alguien que se levantara en armas. Y ahí le va algo bien interesante que quiero que analice. Había anticristos. O sea, había gente que engañaba al pueblo judío y que juntaron gente. ¿Se acuerdan de esa parte? Se las voy a enseñar bien en Hechos. Vamos al libro de Hechos. Fíjese qué dice. Y fíjense quién lo dijo. El maestro de Pablo. ¿Cómo se llamaba el maestro de Pablo? Gamaliel. Gamaliel. ¿Verdad? Entonces, Gamaliel está en el Sanedrín. El Sanedrín era un concilio de varones judíos que estaban puestos para juzgar ahí a las personas. Llevan a los discípulos de Jesús ante el Sanedrín y los golpean y de repente dicen, no, es que hay que matarlos, es que esto se está saliendo de control. Y dice el 33, perdón, Hechos 5, 34. Hechos 5, 34, dice la palabra de Dios. Entonces, levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer,
respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó ¿quién? Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de ¿qué? ¿Cuántos hombres se le juntaron a Teudas? 400 hombres, pastor. hombres. O sea que, fíjate qué interesante. Si nos vamos a los números, ¿quién juntó más gente, Cristo o Teudas? ¿Cuántos discípulos tuvo Cristo? 12. ¿Y cuántos tuvo Teudas? 400. 400. O sea que si hablamos de números, porque hay gente que piensa que por muchos números, no. A veces el que una persona tenga muchos números no quiere decir que esté en lo correcto. ¿Verdad? Hay gente que presume, no, hombre, tuvimos 10,000 o 100,000. El Papa junta más gente que muchos bautistas y no quiere decir que el Papa esté en lo correcto. En tiempos, fíjate, Gamaliel dice, se levantó Teudas. ¿Pero qué pasó con Teudas? Todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Era un anticristo. Pero luego el 37. Fíjate nomás qué interesante ¿eh? Después de este, se levantó Judas, ¿qué? El Galileo. ¿En qué tiempos? Del censo. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo nació Jesucristo? En el censo, cuando estaban censando el pueblo, iban a Ah, hacer ándele, qué interesante. Pero fíjese qué interesante. Usted dijo algo correcto. Pero se da cuenta cómo el enemigo tenía anticristos. O sea, cómo este anticristo Judas, ¿de dónde era Judas? De Galilea. O sea, no solamente se levantó en los días que nació Jesús, sino se levantó en la región donde Jesús estaría ministrando. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, ya había anticristos similares, ¿verdad? Anticristos piratas, anticristos clon, anticristos chafas. Y Gamaliel, con toda la experiencia que él tiene, dice, a ver, se levantó Teudas, juntó mucha gente, pero no permaneció. Se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo, pero pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y dijo Gamaliel, y ahora os digo, apartaos de estos hombres, hablando de los discípulos de Cristo, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres que iba a pasar, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. Fíjate qué tremendo lo que dijo el maestro de Pablo. El maestro de Pablo tenía un tremendo discernimiento espiritual. Dijo, a ver, espérense, no les peguen, no los persigan. Quizás esta obra es de Dios, quizás no. Se levantó Teudas y no permaneció, se levantó Judas y no permaneció. Si esto permanece, es de Dios, y si no va a permanecer, no es de Dios. Y le digo algo que le va a sorprender. Si usted analiza cronológicamente esto, se pasó antes de que mataran a quién, a Esteban. Acuérdese que a Esteban lo mataron en el capítulo 7 de Hechos y estamos en el 5. ¿Quién estaba sosteniendo la ropa de los fariseos que apedrearon a Esteban? ¿Quién Pablo. consintió la muerte de Esteban? Saulo. Usemos un poquito de imaginación. ¿Se pone usted a pensar que mientras Gamaliel estaba hablando en el Sanedrín, el apóstol Pablo, todavía no era el apóstol Pablo, sino era Saulo el fariseo? Saulo el fariseo estaba en el Sanedrín y escuchó esto que dijo Gamaliel. Tremendo, ¿verdad, hermano? Puede ser. Tremendo. Y luego más tremendo que cuando Jesucristo se revela a Pablo, ¿qué le dice Jesucristo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y la palabra que se usa es la misma de no seamos tal vez luchando contra Dios. Entonces Pablo en ese contexto entendía, por eso Pablo tenía tanta carga. Le pongo un ejemplo. Usted sabe que hay varios ministerios, ¿verdad? Pero por ejemplo, una persona que fue alcohólica y reciba a Cristo, sí o no, muchos tienen carga por alcanzar alcohólicos para Cristo. Porque saben lo que es el infierno del alcoholismo, saben lo que es vivir atormentado bajo una adicción.
una persona tal vez, yo conocí un judío, el hermano Alfredo Haskins. Él ya falleció, ya está en el cielo. Le voy a contar un poquito del testimonio del hermano Alfredo Haskins. El hermano Alfredo Haskins, en la iglesia bautista Montesión del pastor Kevin Wynn, tienen un ministerio que es evangelizar judíos. ¿Ok? Y ellos los evangelizan con Isaías 53, porque ellos no te aceptan el Nuevo Testamento. Entonces los hermanos de Montesión, en la Ciudad de México, en la capital del país de México, en el centro histórico, casi todos los negocios son de judíos, todos, de ropa, de calzado, de telefonía. Casi todos los judíos son dueños del centro. De por sí, pues en la mayoría de los países son la gente más millonaria, ¿verdad? Pues bueno, el hermano Alfredo Haskins tenía una tienda de maletas y ropa deportiva junto con su papá. O sea, su papá de Alfredo Haskins ya era un señor judío grande y al morir el papá le iba a heredar la tienda a Alfredo Haskins. Estoy hablando de una tienda en el centro de México de millones de pesos, mucho dinero. Llegan unos ganadores de almas de la iglesia bautista Montesión, le hablan de Cristo a Alfredo Haskins y ahí te va lo sorprendente. Alfredo Haskins, el judío, recibe a Jesucristo como su Salvador. Con todo lo que eso implicaba. ¿Qué implicaba? Implicaba que lo expulsaran de la sinagoga. Él iba a una sinagoga en Polanco y lo expulsaron de la sinagoga. Su papá le dijo, rechaza a Cristo o te corro de la tienda y pierdes el derecho a heredar la tienda y a trabajar aquí. Y él dijo, no, Cristo es mi Salvador, no lo voy a rechazar. Y su papá lo corrió de su trabajo y lo eliminó de su testamento. Tremendo, hermano, ¿verdad? Porque muchas personas dirían, no, pues que Dios me perdone, pero pues que no me elimine del testamento, que me herede la tienda. No, el hermano Alfredo Haskins recibió a Cristo y su papá lo corrió de su casa, lo eliminó del testamento, lo corrió de la tienda y los judíos lo rechazaron. Pero ¿sabe qué era lo tremendo, hermanos? Que después de que él recibió a Cristo, no hubo un solo día en que él tienda por tienda, casa por casa, visitara a todos los judíos queriendo alcanzarlos. Se estima, hermanos, que en el tiempo que él duró, porque él ya falleció, ministrando, alcanzó a 5 judíos para Cristo. Tremendo. Porque si usted ha tenido la oportunidad de interactuar, dialogar con un judío, ellos definitivamente no quieren nada con Dios. Pero Dios usó al hermano para alcanzar a 5 judíos para Cristo. ¿Por qué? Porque él tenía una carga. Él sabía lo que era estar cegado. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros antes de ser cristianos fuimos católicos y nos arrodillábamos ante una imagen y le prendíamos una veladora? Yo le digo, la verdad, no, nos da risa, pero yo la verdad cuando era niño le prendíamos veladoras a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo, íbamos a los rosarios. Yo le he de confesar que en mi pueblo daban café y pan y por eso iba. No iba tanto porque me gustaba rezar, sino porque daban café y pan y dije, bueno, café y pan gratis, pues yo voy. Pero es que digo algo, éramos idólatras, no conocíamos de Dios. Y por eso una persona que fue idólatra, pues quiere alcanzar a gente que fue idólatra. Un alcohólico a exalcohólicos, un drogadicto a drogadictos. Si está aquí conmigo, hermanos, ¿por qué? Porque traes tu carga. ¿Cuál era la carga de Pablo? ¿Cuál era el deseo de Pablo? Dice la palabra de Dios que el deseo de Pablo es que su gente, los judíos, fueran salvos, porque él pasó por donde ellos pasaron. Él fue fariseo, él guardó la ley, él apedreó cristianos, él sabe todo eso y por eso mismo quiere alcanzarlos. Pero él se topa con una realidad que los judíos piensan que no necesitan ser salvos, pero siguiente, eran celosos por Dios. Fíjate qué interesante. ¿Cuántos saben qué pasó en el libro de Reyes y Crónicas? El pueblo judío fue llevado cautivo. ¿Quién de ustedes me dice cuál fue la razón por la cual el pueblo judío fue llevado cautivo? Por causa de la idolatría. Exactamente, exactamente. ¿A causa de qué? De la idolatría. Pero cuando ellos regresan, fíjate qué interesante dice aquí, desde que Israel regresó de la cautividad babilónica a su tierra, la nación había sido
curada de la idolatría. O sea, fíjate qué interesante. ¿Cuál era el problema de los judíos antes de ser deportados? Eran idólatras. Ahora, ¿quién de ustedes me dice cuál era el problema de los judíos después de ser deportados? La desobediencia. La Se habían desobediencia. mezclado. A ver, Jorge Junior levantó la mano. Dígame, Jorgito, ¿puede hablar, mijo? Tener mujeres de otros pueblos. Esa es una. Pero fíjese, estoy La, hablando del tiempo de Jesús. la religiosidad, pastor. Ándele, ahí Víctor contestó algo. Se La habían re- vuelto religiosos. Ya ¿Cómo? exenté, pastor. Ahora déjenles digo algo. Fíjense qué dice. Desde que Israel regresó de la cautividad babilónica a su tierra, la nación ya había sido curada de la idolatría, pero ahí le va. En el templo y en las sinagogas, solo el verdadero Dios era adorado y servido, y solo la verdadera ley se enseñaba. Pero ahí le va cuál fue el problema. Eran tan celosos de la ley que le añadieron sus tradiciones y las ponían a la par de la ley. Ese fue el problema. ¿Sí está aquí conmigo? Por ejemplo, la ley es dada por Dios y de hecho Cristo dijo que él no vino para quitar la ley, sino ¿para qué? Para cumplirla. O sea, la ley no era el problema. El problema era que ellos, sus tradiciones, las ponían a la par de la ley y olvidaban la justicia, la misericordia. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado la parábola del buen samaritano? Y ahí le va. Porque muchos dicen, es que el sacerdote no se detuvo porque era malo. No, ahí le va. No se detuvo porque ellos, en base a lo de la ley y sus tradiciones, les tenían prohibido tocar un muerto. Era parte de la ley. Entonces, este hombre al cual golpearon, si usted analiza la parábola, dice que lo golpearon dejándolo medio ¿qué? Medio muerto. Entonces, cuando el sacerdote pasa y lo ve medio muerto, dice, pues yo quisiera ayudarlo, pero está muerto. Y la ley dice que no debo tocarlo, pues me voy. Y luego pasa el levita y pasa lo mismo. Y es lo que les dice Jesús, son unos hipócritas, porque si su buey, su asno, su caballo, su burro se desatan y se pierden en día de reposo, van y lo buscan. ¿A poco no vale más la vida de un hombre que un animal? Entonces ellos ponían por encima las tradiciones a la misericordia, a la verdad. Ese era el problema con ellos, que eran religiosos. ¿Quién es el religioso? El religioso es aquel que ama ser visto. Es aquel que le gusta que lo vean leyendo la Biblia. Es aquel que le gusta que lo aplaudan, que lo reconozcan. Vive su cristianismo no para Dios, sino para otros. Hay gente religiosa en las iglesias. Hay gente religiosa en las redes sociales. Por eso no se crean todo lo de las redes sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces es un engaño. Porque hay gente religiosa. Los judíos eran religiosos y ese era el problema con ellos. Por eso no pude. Yo le pregunto algo. ¿Cuál fue de los temas que más predicó Jesucristo y a quién le tiraba más? ¿Contra quién era su predicación? ¿Contra los vagabundos? ¿Contra los Fariseo, fariseos? pastor. Exactamente, los fariseos. Hipócritas, les decía. Exactamente, les decía hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos. ¿Y cuántos cristianos no hay que se ven hermosos por fuera, con su corbata, con su Biblia, y hablan bien bonito, pero por dentro están podridos? Entonces Cristo, por eso nos dice aquí que eran celosos, pero eran religiosos. Entonces, hagamos un repaso. Primeramente, ellos no sintieron la necesidad de ser ¿qué? Salvos, ¿ok? Pero número dos, eran celosos por Dios. En pocas palabras, eran religiosos. Fíjate qué interesante que dice el 3. Eran orgullosos y se creían muy justos y buenos. ¿Se acuerdan esa parte de Cristo cuando dice que dos hombres subieron al templo a orar? Uno era publicano y otro era fariseo. Y dice la palabra de Dios que el fariseo oraba consigo mismo y decía: Dios,
te doy gracias porque no soy como los demás hombres, doy diezmos de todo lo que gano, soy justo, soy bueno, soy la octava maravilla, soy la reencarnación de Spurgeon. Pero dice la palabra de Dios que el publicano ni se acercó al templo, sino fuera del templo decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. La palabra propicio tiene raíz en el propiciatorio del arca, que era lo que cubría. En pocas palabras, ese publicano le estaba diciendo a Dios: Señor, cúbreme con tu sangre, perdóname. Y Cristo le pregunta a su gente: bueno, ¿cuál de esos dos tú crees que descendió justificado? Muchos pensaríamos, pues el fariseo, pues diezmaba, era un hombre bien santo, bien bueno. Y Cristo dijo: no, el que descendió justificado fue el publicano. Porque con esto de las redes sociales, del Instagram, del WhatsApp, del Facebook y todo eso, mucho cristianismo se ve, pero realmente solamente Dios sabe qué hay en el corazón de cada persona. Hay gente que le gusta hacerse la víctima en redes sociales. Hay gente que le gusta ser reconocido en redes sociales, que basan su ministerio en cuántos likes reciben, cuántos aplausos reciben, cuando en realidad, hermanos, no estamos en el ministerio para recibir likes, para ser famosos, para ser reconocidos. Estamos en el ministerio para engrandecer a Dios, para glorificar a Dios. Y es por eso que muchos misioneros hoy en día ya no quieren ir a la sierra, ya no quieren ir a los ranchos, ya no quieren ir a los pueblitos. Yo a un pueblito de 10 habitantes, no, hombre, pues, ahí qué famoso voy a ser, ahí quién me va a reconocer, ahí quién me va a aplaudir, ahí de qué voy a vivir. Si es un pueblito bien lejos, no, hombre, no. Yo quiero ganar lana, yo quiero irme a una ciudad grande, donde me aplaudan, donde me reconozcan. Y nos da risa, pero hay gente así. ¿Por qué cree usted que hay pocos misioneros a la sierra, a los pueblitos, a las calles? Todo mundo quiere ser aplaudido, todo mundo quiere ser reconocido. No, hermano, tengamos un corazón por aquella gente a la que Dios... Miren, en pocas palabras, Dios no lo puso en el ministerio para ganar el aplauso, Dios lo puso para que usted glorificara su nombre. Eran muy orgullosos y se creían muy justos. Israel ignoraba la justicia de Dios porque nunca se les hubiera hablado, sino porque rehusaban aprender. Ellos pensaban que ya lo sabían todo. Hay ignorancia que viene por falta de oportunidad, pero Israel había tenido muchas oportunidades de ser salvo. Yo le pregunto algo: cuando Jesucristo condenó a las ciudades, según esto, en el día del juicio, ¿cuál ciudad iba a tener peor castigo, Capernaum o Sodoma? Capernaum, pastor. Capernaum. ¡Qué tremendo! Y yo le pregunto a usted, pues, ¿qué ciudad era más tremenda, Capernaum o Sodoma? La verdad. Sodoma. Sodoma. Si nos podemos a pensar en el estilo de vida que Sodoma vivía y en el estilo de vida que Capernaum vivía, pues la vista, el pensamiento nos dice: no, pues los de Sodoma, no, hombre, van a estar en lo más calientito del infierno. Pero Cristo dice: no, Señor, quien va a arder más duro en el infierno va a ser Capernaum. Y todos: pero ¿por qué si Sodoma era? Pero no, Capernaum y todas aquellas ciudades que fueron testigos presenciales del ministerio de Cristo tendrán un peor castigo, porque ellos lo vieron en persona. ¿Sí está aquí conmigo? Todas aquellas personas que vieron en persona a Cristo y que fueron participantes de sus milagros, de su vida, y aún así le rechazaron, van a tener un castigo terrible, porque ellos lo vieron. Porque, por ejemplo, los de antes de Cristo, ¿en qué creían? En que iba a venir. ¿Está aquí conmigo? Nosotros después de Cristo, ¿qué creemos? En que ya vino. Yo nunca he visto una foto de Cristo, yo no sé cómo es, mas sin embargo creo que él fue real. Entonces, con eso en mente, en su caso no era ignorancia, era arrogancia. Fíjate qué interesante, no era ignorancia, era arrogancia. No se sometieron a Dios, estaban orgullosos de sus propias buenas obras y de su justicia engañosa. Pablo había cometido el mismo pecado antes de conocer al Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses capítulo 3, por favor. Pablo cometió ese pecado y dice la palabra de Dios.
Fíjense qué interesante. 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjate qué interesante. Ahora, con eso en mente, dice la palabra de Dios, vamos más adelante, vamos a hacer un repaso. Primeramente, no sintieron la necesidad de ser salvos. ¿Estamos de acuerdo? Pero siguiente, eran celosos por Dios, eran religiosos. Pero número 3, eran orgullosos. En pocas palabras, no eran ignorantes, sino eran arrogantes, ¿ok? Y entendieron mal su propia ley. Fíjate qué interesante. Todo en la religión judía señalaba la venida del Mesías. Todo era un cuadro del sacrificio de Cristo. Todo. El día de la expiación, los sacrificios, todo apuntaba a Cristo. Era un cuadro de la venida de Cristo. Su sacrificio, su sacerdocio, los servicios del templo, las festividades religiosas, los pactos. La ley les decía que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. Pero en vez de la ley permitir traerlos a Cristo, mire que dice Gálatas 3:24, vamos para allá. Gálatas capítulo 3, texto 24, y le voy a pedir al hermano Mateo que nos lo lea. Gálatas 3:24. Bien fuerte, por favor. Yo lo leo, pastor. Adelante. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mateo, léenos el 25 y 26, mijo, por favor. Ya. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Qué es un ayo? Ahí le va, para los que no sepan. Los ayos en la cultura griega y en la cultura romana eran esclavos. Recuerda que en aquellos tiempos todo se manejaba bajo la esclavitud, pero había de esclavos a esclavos. O sea, era como, por ejemplo, hoy en la mañana fui a Nuevo Laredo y había herramienta. A los hombres nos gusta la herramienta, la DeWalt, la Milwaukee. Me encantan los taladros a mí, los desarmadores. Ni los uso, pero me gustan, ¿eh? Estaba viendo herramienta, ¿ya? Y había grandes variedades. Por ejemplo, los que sabemos de herramientas, sabemos que una de las mejores herramientas es la Makita japonesa, la DeWalt, la Milwaukee, muy buenas herramientas, ¿verdad? Pero hay variedades, ¿verdad? Y es lo mismo que pasaba con los esclavos. Con los esclavos había diverso tipo de esclavos. Por ejemplo, si querías esclavos para cosechar, para sembrar, pues te traías esclavos de África, porque eran los más aguantadores, los morenitos, para la pizca, para todo eso, traían pura gente de África para las labores del campo. Pero también había lo que eran los ayos. Los ayos eran esclavos, pero eran gente normalmente de Grecia, eran gente inteligente, gente que sabía varios idiomas. Entonces las personas ricas contrataban o compraban un esclavo ayo y ese ayo se encargaba de educar a los niños, de enseñarles buenos modales, de enseñarles a leer, de enseñarles a hablar otro idioma, pero era un ayo, no era el papá, pero era el que le enseñaba. Y aquí dice la palabra de Dios que el ayo, la ley, era el ayo. El ayo nos trajo ¿a quién? A Cristo. En pocas palabras, nos está diciendo aquí la palabra del Señor que la ley no es mala y nunca ha sido mala, pero no nos vamos a salvar por guardarla, sino que la ley nos hace ver nuestra imposibilidad de salvarnos y nos lleva a Cristo. A decir a Cristo, Señor, estos son tus mandamientos, yo los he quebrantado y por mí mismo no puedo salvarme, necesito tu justicia, la justicia que es por Cristo. Y cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que todo aquel que en él cree
no se pierde, mas tiene vida eterna. O sea, no es mala ni una cosa ni otra. ¿La ley es mala? No, ¿por qué? Porque ¿cómo sabría que soy un ratero si no lo veo en la ley? ¿Cómo sabría que soy un mentiroso si no lo veo en la ley? ¿Cómo sabría que soy un iracundo si no lo veo en la ley? La ley me enseña en que estoy mal, pero es el ayo que me lleva ¿a quién? A Cristo. Ellos lo entendieron mal. Cristo, fíjese que dice el apunte. Cristo es el fin de la ley, en el sentido de que por su muerte y resurrección puso fin al ministerio de la ley para aquellos que creen. La ley ha terminado en lo que concierne a los creyentes. La justicia de la ley se cumple en la vida del creyente por el poder del Espíritu. Ojo, eso quiere decir, préstame atención acá. Hermano Hugo, entonces yo soy salvo, ya no tengo que guardar la ley. Sí, pero no para salvación, sino por un testimonio. O sea, no puedo decir, pues yo ya soy salvo, puedo matar. No, al contrario. Usted tiene un testimonio que guardar. Pues yo ya soy salvo, entonces puedo robar, mentir, hacer, codiciar, adorar ídolos. No. O sea, el hecho de que seas salvo no quiere decir que no vas a guardar la ley. Lo que quiere decir es que no la guardas para salvarte, sino la guardas porque eres salvo. Ya hay aspectos de esa ley que no aplican a la iglesia, porque la ley no nada más son los 10 mandamientos. Acuérdese que hay ley moral, ceremonial, ¿ok? Higiénica. O sea, por ejemplo, hay aspectos de la ley que ya no aplican. ¿Como cuál, hermano Hugo? Si usted lee la ley, por ejemplo, hay una parte donde le dice, oye, cuando vivían en un campamento, hermanos, eran 3 millones de habitantes. Imagínate si todos hicieran sus necesidades ahí en el campamento. Habría infecciones, había peste, había cólera. Entonces, en la ley había un párrafo, estoy hablando de la ley higiénica, ¿ya? Dice la palabra de Dios que cuando un judío tuviera una necesidad de ir al sanitario, tendría que salir del campamento al monte y llevarse una estaca, hacer un hoyito, ¿ya? Hacer su necesidad y taparla. ¿Por qué? Porque eran aspectos de la ley ceremonial, ¿ya? Si tú dices, yo quiero guardar la ley, ok, si quieres hacer el baño, vete al cerro, haz un hoyo con la estaca y guarda la ley. Ya no aplica. Son cosas que ya no aplican porque son parte de una ley dada en el contexto al pueblo judío. ¿Sí están aquí conmigo? Pero hay aspectos de la ley que guardan. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Okay, ya se nos fue el tiempo. Bueno, cerramos con esto. Cerramos con esto y bueno, primeramente Dios, para la próxima semana no hay tarea. Nada más quiero darles la diferencia de la justicia de la ley y la justicia que es por la fe, ¿ok? La justicia de la ley se aplicaba solo para el judío. Era basada en las obras. Querían establecer su justicia propia. No podía salvar. Tratan de obedecer al Señor, pero lleva al orgullo. Pero ¿cuál es la justicia de la fe? El contraste. En la de la ley es solo para el judío. En la de la fe es para todos. La de la ley es basada en las ¿qué? Obras. La de la fe viene solo por la fe. La de la ley es la justicia propia y la de la fe es la justicia de Dios. La de la ley no puede salvar. La de la fe trae salvación. La de la ley trata de obedecer al Señor, invoca al Señor. La de la ley lleva al orgullo y la de la fe glorifica al Señor. Así es que bueno, esta fue la clase de hoy, esperando le haya sido bendición, que tenga excelente día, que Dios le bendiga y nos escuchamos, si Cristo no viene antes, el próximo lunes. No hay tarea para que sean felices y descansen, ¿ok? Así es que bueno, le voy a pedir al hermano Jorge Solórzano que nos despide en oración, por favor. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos diste de poder escuchar esta clase. Gracias por la inmensa oportunidad que das de usar la tecnología para bien, Señor. Sigue bendiciendo al pastor Hugo, Señor, en el día de mañana, en todas las ocupaciones que tenga, Señor. Asimismo, bendice a cada uno de los hermanos en sus tareas del día de mañana. Te doy gracias por todo lo aprendido esta noche. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén, queridos alumnos, que el Señor les bendiga. Hasta luego, descansen. Dios le bendiga.